Y después de Rogelio, y vamos a hacer subir de una vez a la biblista, teóloga de República Dominicana, Tirsa Ventura. Un aplauso para ella. Bueno, pues muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Larry José Madrigal. Estaré acompañando junto con ustedes a nuestra amiga y a nuestro amigo en este momento de reflexión, siguiendo toda la abundancia de ideas y de desafíos de estos días. Y pues sin más quisiera yo introducirles, aunque para la gente de El Salvador y probablemente de Centroamérica es muy conocido, a Rogelio Poncel. Como probablemente sabrán, Rogelio es una de las figuras pues fundamentales en la historia de muchas personas que nos comprometimos desde nuestra fe en los diferentes procesos sociopolíticos post-Medellín. Rogelio Poncel, que es originariamente de Bélgica, en realidad pues es más salvadoreño que muchos de nosotros, ¿verdad? Y él llegó con esa generación de misioneros de la diócesis de Brujas, allá a finales de los años 60, a la Sacamil, la comunidad de base donde yo nací a la fe y donde yo me formé y crecí. Y pues gracias a Rogelio y a muchos otros que pasaron por la comunidad, y después de tantas cosas que ocurrieron, pues Rogelio se convirtió en uno de los paradigmas del compromiso, vamos a decir, de la fe en acción en los frentes de guerra en El Salvador durante el conflicto armado y posteriormente en el acompañamiento de las comunidades del norte de Morazán. Entonces pues sin más, con ustedes mi querido Rogelio Poncel, y muchísimas gracias que vino Rogelio, se lo agradezco. Vamos a organizarnos más o menos en unos 15-20 minutos de poder hablar Rogelio de su testimonio, y después hacemos un cortecito para poder continuar. Yo le voy a avisar. Bueno, 20 minutos. 20 minutos. Yo sé que usted sabe que usted y yo somos puntuales, ¿verdad? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy es el 1 de septiembre. Septiembre es el mes cívico. Y me han pedido dar un testimonio respecto al salvadoreño mejor valorado a nivel mundial, Monseñor Romero. Lo vamos a hacer de manera más sencilla, de una manera amena, porque estoy consciente que ustedes tienen ya días de tragar pedazos de teología. Que este pequeño testimonio sirva más bien de respiro para ustedes, pero recordando a una persona tan impresionante, tan impactante, una persona que ha tenido una presencia muy grande en el país y que tiene ahora todavía esa presencia, y no solo en el país, sino en el mundo entero. Yo pensaba contar 3 anécdotas y sacar algunas conclusiones de 3 anécdotas, y después pensaba señalar algunas ideas sencillas acerca de Monseñor Romero, ideas que yo comparto también con la gente de las comunidades en Morazán.
Primera anécdota. Vamos avanzando ordenadamente. Primera anécdota. En 1972, bajo el régimen de Armando Molina, las Fuerzas Armadas ocuparon la Universidad Nacional. Nosotros desde la Sacamil pudimos observar esto porque Sacamil queda en las inmediaciones de la Universidad Nacional. Dialogando sobre este tema con las comunidades, estábamos ya listos para hacer una denuncia del caso como una flagrante violación a la autonomía universitaria. Pero ¿cuál era nuestra sorpresa? La Conferencia Episcopal emitió un comunicado para apoyar y para legitimar la toma de la Universidad Nacional. Y el comunicado estaba firmado por Monseñor Romero, que en aquel entonces era el secretario de la Conferencia Episcopal. Entonces decidimos llamar a Monseñor Romero y íbamos a tener una plática amena, una discusión ordenada con Monseñor sobre este tema. Comenzamos cuando Monseñor Romero ya estaba en la casa de nosotros, comenzamos la Eucaristía y la idea era después del Evangelio tratar el asunto. Lo que pasó no estaba previsto ni por él ni por nosotros. Creo que no fuimos capaces ni nosotros ni él de dialogar sobre este asunto. Y esta plática que tuvimos con Monseñor Romero se convirtió en un intercambio de insultos. Y entonces mi colega, Padre Pedro, se quitó el alba y dijo, en estas circunstancias no podemos seguir celebrando misa. Y terminamos con un Padre Nuestro para unos y otros expresar nuestro deseo de seguir buscando entendimiento. Y Monseñor Romero se fue. Una cosa tan penosa, una cosa tan desagradable. Pero lo que les quiero contar es lo que sigue. Todo esto se convirtió en una inmensa alegría, porque años después Monseñor llegó a la misma casa y platicó con la misma gente. Y los laicos habían preparado un canto. Entonces estaban en la puerta para darle la bienvenida y los laicos cantaron: alegre estamos todos porque viene Monseñor. Alegre estamos todos. El Monseñor entró a la casa visiblemente conmovido. Y lo que nos sorprendió es que de inmediato tomó el micrófono y dijo: yo me estoy recordando lo que aquí pasó hace varios años. Me estoy recordando de eso. Y a ustedes les pido perdón por lo que pasó. La verdad es que yo no comprendía entonces lo que estaba sucediendo. Un obispo que pide perdón. Esto fue respondido con un enorme aplauso de toda la gente y tuvimos una noche amena, agradable con nuestro pastor Monseñor Romero. Lo que en eso quiero resaltar yo es la humildad de Monseñor Romero. Era una persona muy humilde. Era capaz de pedir perdón.
no es una virtud que encontramos tantas veces en nuestros obispos. Estoy tentado de contar un chiste un poco no muy respetuoso y no sé si cabe este chiste pequeño en un congreso teológico. Me van a perdonar. Pero contaban en aquellos años de que se quería fusilar a un obispo. Para este momento, el obispo había puesto todos sus ornamentos y había puesto también su mitra. La primera bala tocó directamente el corazón. Pues no pasó nada, porque los obispos no tienen corazón. Después dispararon hacia la cabeza y tampoco sucedió algo. ¿Por qué? Porque el obispo o los obispos no tienen cerebro. Y por último, a uno de los que tenían que disparar, le ocurrió meter una bala en la mitra y de un solo fue al suelo. Eso coincide un poco con lo que estoy diciendo, que no es una virtud muy apreciada por nuestros obispos, la humildad. Y bueno, seamos sinceros, todos llevamos dentro de nosotros una dosis de orgullo legítimo, pero también orgullo ilegítimo. Y a mi juicio se debe de promover la humildad como una virtud fundamental. Sin humildad no puede haber vida cristiana. Es una virtud esencial a toda vida cristiana, la humildad. Monseñor Romero era humilde. ¿Cuántas veces nos dijo, ayúdame? Y se dejó rodear de un montón de gente para consultar. Pero a la vez sabía tomar sus propias decisiones. Pero primero consultaba a Dios, a la gente, y después tomaba su propia decisión. Y lo que vemos en esta historia que acaba de contar es que también se dio un profundo cambio en la figura de Monseñor Romero. La famosa conversión de Monseñor Romero. Yo entiendo esto como que Monseñor Romero toda la vida había sido honesto, un hombre honesto. Y la honestidad le convirtió en el pastor que hemos conocido. Como decía un sacerdote, el padre David Rodríguez, en aquellos años, en este país, el que es honesto consigo mismo, honesto con la realidad y honesto con Dios, se hace revolucionario. Y algo así ha sucedido con Monseñor Romero. La honestidad le llevó al cambio y se convirtió en el pastor muy querido por todo este pueblo. Segunda anécdota. En octubre de 1979, ustedes notan que yo estoy hablando de hace muchos años ya, ¿verdad? Ya somos adulto mayor, pero con orgullo. Y todavía puedo caminar. Gracias a los cuidados de tanta gente. Pues en octubre de 1979,
hubo una marcha en las calles de San Salvador y eran campesinos de Morazán y venían a demandar lo que siempre demandan los campesinos: tierra para trabajar, fertilizantes al alcance de su bolsillo, créditos blandos, etcétera, etcétera. Las demandas comunes de todos los campesinos. Ahora bien, esta manifestación en octubre, creo que el 28 de octubre de 1979, esta masacre fue brutalmente reprimida. Cayeron más de 30 compañeros y compañeras. Y un joven que desde Sacamil había ido a solidarizarse con los campesinos me contó que él pudo salvarse porque se arrastró debajo de los vehículos, los carros que estaban parqueados a un lado de la calle. Y él se metió debajo y se arrastró de un carro a otro hasta llegar lejos y poder escapar a las balas asesinos de los cuerpos represivos. Entonces, los compas recuperaron una cantidad de cadáveres y se refugiaron en la iglesia El Rosario. Y en esta iglesia se metió un guardia nacional de civil, pero armado. Por suerte, los compas lo detectaron y lo capturaron. Esto fue el pretexto para la Guardia Nacional para hacerse presente alrededor de la iglesia. Y estaban ahí amenazando que iban a entrar para liberar al compañero, decían. El guardia que habían capturado. Ahora bien, Monseñor Romero, que se dio cuenta de eso, decidió ir a mediar. Y me dijo a mí, no sé por qué, pero me dijo a mí: acompáñeme. Y fui con Monseñor Romero a la iglesia El Rosario. Monseñor Romero en la puerta principal, tratando de convencer a los guardias a que desistieran de su propósito de entrar a la iglesia. Y los compas ya habían liberado al guardia que lograron capturar. Lo liberaron, pero no cambió la situación. Los guardias se mantuvieron a las afueras de la iglesia, siempre amenazando con que iban a entrar. Detrás de Monseñor Romero estaban algunos compas con una pistolita dispuestos a disparar por si acaso los guardias iban a entrar al templo. Y nosotros detrás de los compas esperando a ver lo que iba a pasar. Bueno, gracias a Dios no pasó mayor cosa, porque no pasó nada, porque la guardia se retiró en la madrugada. Todo esto que estoy contando sucedió en la noche. En la madrugada se retiraron. Yo salí con Monseñor Romero del templo y Monseñor me dijo que estaba indignado porque un guardia le había dicho un insulto, había dicho cabrón a Monseñor Romero. Y me dijo, indignado, que nunca nadie me ha dicho esta palabra. Y dijo que él pensaba que este asunto iba a concluir de la manera desastrosa, pero que él encontró fuerza en la oración. Y de hecho yo vi a Monseñor Romero en los momentos que podía caminar para arriba, para abajo, rezando el Santo Rosario.
Cuento esto porque vemos cómo Monseñor Romero se hizo presente en estas situaciones conflictivas una y otra vez con el afán de salvar la vida. Como pastor estaba para cuidar y salvar la vida a su rebaño. Y en esto se arriesgó. Y finalmente se arriesgó tanto que entregó su propia vida. Tercera anécdota. ¿Me pueden seguir todavía? Vale. 5 minutos. Una anécdota muy alegre porque yo tuve la dicha de poder presenciar el acto cuando le dieron en Lovaina, en Bélgica, el doctorado honoris causa. Y en este acto le compete al festejado a dar un discurso. Y Monseñor Romero tocó el discurso. Vale la pena mencionar esto en un congreso teológico, ¿va? Monseñor pronunció un discurso y tenía como tema la dimensión política de la fe desde la opción por los pobres. Monseñor Romero no dijo opción preferencial. Monseñor Romero dijo la opción por los pobres. Eso me llama la atención. Este documento, si no lo han leído, hay que leerlo. Esto está en el libro que aquí se ha editado en la UCA, titulado La voz de los sin voz. Es el mejor libro que yo conozco acerca de Monseñor Romero. Bien, entonces vi como Monseñor comenzó su discurso con mucha timidez y con voz baja, pero luego vi a Monseñor Romero hablando como que estaba en catedral, con la misma soltura con la cual él celebraba todos los domingos la misa. Vi las caras también de los profesores que estaban allí y de los científicos que también habían recibido el doctorado honoris causa. Vi las caras de ellos con una sonrisa, como queriendo decir, y este obispito de Centroamérica, del pulgarcito de Centroamérica, ¿qué nos va a decir a nosotros, profesores de la Universidad de Lovaina? Pero vi también que después de un tiempo, en la medida que Monseñor iba avanzando en su discurso, vi que estaban acercando la cara para escuchar mejor y la sonrisa se había convertido en asombro y en admiración. Y hermanos y hermanas, todo esto se concluyó con un fuerte aplauso como no se puede esperar de un público belga. Y yo ahí, orgulloso de mi obispo y emocionado, y a mí me ocurre pensar de que aquella comunión que exigen o que demandan entre obispo y sacerdotes, esta comunión no depende solo del sacerdote, sino que depende también del obispo. Ambos deben de vibrar, mejor dicho, con el Evangelio y deben tratar de cumplir lo mejor posible las exigencias del Evangelio. Entonces, como resultado, habrá comunión. Les quiero decir que en todos estos años en que Monseñor Romero estaba en el arzobispado, las comunidades eclesiales de base estaban en plena comunión con el obispo. Bueno, ya 3 anécdotas. Algunas ideas bien sencillas, porque me han dado 20 minutos.
¿va? Se acabaron. Algunas ideas bien sencillas y bien a la ligera, vamos a hablar de eso. Monseñor Romero, son ideas que a mí me motivaron y que yo siempre comparto con la gente que conmigo camina. En primer lugar, es verdad, Monseñor Romero fue un hombre de Dios. Dios era alguien en la vida de Monseñor Romero. Él trató de responder con toda su vida a la voluntad de Dios. A mí no me cabe duda para nada. Un hombre de Dios. Antes de hablar de Monseñor Romero como el dirigente social, político, eclesial, hay que hacer referencia a esta dimensión. Monseñor Romero era hombre de una fe profunda, hombre de Dios. Ahora bien, los compas más críticos en relación con todo lo que se refiere a la religión, y algunos compas, sobre todo de la ciudad, eran críticos. Les cuento que los de la ciudad tenían una ventaja, podían discutir, ¿va? Y los campesinos eran menos hábiles para entablar una discusión. Pero los campesinos, compas, se vengaron riéndose con los de la ciudad, porque los de la ciudad no podían caminar, bajando y subiendo las veredas. Y ahí ganaron ellos. Pero lo que quiero contar es que los compas más críticos respecto a todo lo que se refiere a la religión, cuando se les hablaba de Monseñor Romero, me dijeron: no, Rogelio, aquí no podemos decir nada. Monseñor ha sido un verdadero creyente y ha sido consecuente hasta dar su propia vida. Aquí no tenemos ninguna crítica, aquí no podemos decir nada. Así que Monseñor Romero para mí era un poco la puerta de entrada para poder plantear algunas cosas de la vida cristiana. Hombre de fe, hombre de Dios. En segundo lugar, Monseñor Romero era un hombre del pueblo. Él era salvadoreño y se consideraba salvadoreño y era orgulloso de su pueblo, el pueblo salvadoreño. Y se puede hablar toda la tarde sobre eso, pero quiero señalar de que él insistía bastante en la combatividad del pueblo, la combatividad. La verdad es que en la iglesia se habla más de tolerancia, de armonía, de diálogo, pero Monseñor Romero, cuando se refería al pueblo, decía: se trata de un pueblo combativo. Y hay una entrevista en que él dice, me esperan un momentito, aquí está. La situación, dice en esta entrevista, me alarma, pero la lucha de la oligarquía por defender lo indefendible no tiene perspectiva, y menos si se tiene en consideración el espíritu de combate de nuestro pueblo. El espíritu de combate, la combatividad. Creo que esto a veces nos hace un poco falta, la combatividad. Podemos tener grandes ideales, pero también tenemos que tener combatividad para ir logrando estos ideales que nos estamos planteando. Y es esto lo que yo siempre he admirado en los compas, este espíritu de combatividad. Fueron a combatir, cayeron 2 o 3, regresaron al día siguiente de nuevo
a combatir. Combatividad. Y Monseñor Romero enfatizaba en esto como una característica del pueblo salvadoreño. Estamos por finalizar, Rogelio. Discúlpenos porque sigue Tirsa también. Entonces, tenemos que terminar. ¿A terminar ahorita? Sí. Bueno, rápido concluyo. Concluya, por favor. Y rápido concluyo. Tiene ya 30 En minutos. tercer lugar, Monseñor Romero era hombre de iglesia. Y para no alargar, solo voy a citar la palabra de Monseñor Romero. Por mi parte, quiero aprovechar para decirles a quienes quieren enfrentarme con la Santa Sede de que el arzobispo de San Salvador se gloria de estar en comunión con el Santo Padre. Respeta y ama al sucesor de Pedro y sabe, preferiría 1000 veces morir antes de ser un obispo cismático. Esa fidelidad a la iglesia, a pesar de todo, porque Monseñor Romero ha sufrido mucho dentro de la iglesia. Y por último, Monseñor Romero fue un profeta. Impresionante aquellas homilías en la catedral domingo a domingo, denunciando los atropellos al pueblo y anunciando la esperanza, tiempos mejores. Porque profeta no solo denuncia, sino que también anuncia. Y nosotros, yo siempre saco esta conclusión, nosotros antes que nada tenemos que ser animadores. Todo lo que es bueno, animarlo, para poder así seguir avanzando. Y ojalá que la canonización de Monseñor Romero no vaya a excluir este aspecto profético de Monseñor Romero. Es esencial. No podemos hablar de Monseñor Romero sin hablar de ese profetismo de Monseñor Romero. Y para concluir, yo diría que el pueblo recuerde siempre que hubo un profeta entre nosotros. Gracias. Qué pena tener que cortar. Gracias, Rogelio. Qué pena tener que cortarnos. Siempre esto da muchísima, pues me da una angustia tremenda porque Rogelio es testigo de primera instancia de toda la era post-Medellín, pero pues también tenemos a una invitada muy querida que continuará articulando estas ideas de Rogelio en torno a la novedad que para muchas de las generaciones hoy significa una figura de autoridad que pide perdón, que tiene capacidad de asombrarse, que visita, que camina con su pueblo. Tengo el honor y la gran alegría de presentarles a nuestra querida amiga María Cristina Ventura, Tirsa. Tirsa es dominicana de origen, pero en realidad de ciudadanía continental. Con Tirsa somos parte de las generaciones que nos formamos con el legado de Medellín. Por eso es tan importante que Rogelio está acá, ¿verdad? Al calor de las realidades sociales en las que nos enseñaron que en una mano la Biblia y en otra mano la realidad. Tirsa es una lectora muy preciada de la palabra que se hace vida en la caminata del pueblo de Dios en América Latina y el Caribe. Y siempre nos recuerda además el Caribe, porque esta generación llevó la voz del movimiento bíblico hasta la academia con muchas otras figuras, ¿no? Tirsa es doctora en ciencias de la religión con una especialidad en Antiguo Testamento y además es doctora en educación con un énfasis en mediación pedagógica y es docente e investigador en la Universidad de La Salle en Costa Rica. Tirsa ha sido facilitadora y acompañante de muchos procesos populares en la lectura de la Biblia y pues dirige la revista Red Pensar también ahora, y pues es articulista de primera línea de nuestra querida revista de interpretación bíblica latinoamericana. En este minuto y medio me gustaría yo presentarle a esta comunidad universitaria este textito que ella escribió hace ya algún rato hablando sobre el agua en el Éxodo. No solo leemos el texto bíblico para disfrutar de sus bellas palabras y de la experiencia de fe en ella contada, sino para dar sentido a las cosas
para poner orden en el misterio inexplicado de nuestras vidas y mantenerlo ante lo inesperado, especialmente en esos momentos de crisis, para enfocar agudamente las preguntas que van surgiendo y aportar una gran energía para sobrevivir y para resistir. Tirsa, la significativa audiencia de esta comunidad universitaria, que es heredera de los mártires, te recibe con mucho gozo. Así que adelante. Gracias, de verdad para mí es un honor poder estar aquí compartiendo tal vez un poco de las reflexiones que hago con el texto bíblico y compartiendo en la mesa con un testimonio tan cercano a Monseñor Romero y también compartiendo con Larry, que es mi hermano del alma. Al compartir esta reflexión, yo quiero tener presente mucho a Pablo Richard, y que está aquí, qué bueno, porque Pablo Richard fue uno de mis primeros maestros en Biblia en América Latina, y recuerdo su primer artículo en la revista de Ribla sobre lectura popular de la Biblia. Con eso me inicié en esta lectura, y agradezco junto con Pablo a muchas mujeres en América Latina, las tengo aquí todas presentes, biblistas, profesionales en el área de Biblia, teología, y principalmente las mujeres de las comunidades de base, quienes me enseñaron después o mucho antes de hacer estudios en la universidad a leer la Biblia desde el pueblo y principalmente desde la realidad de las mujeres. Al compartir esta reflexión sobre la fuerza de las pequeñas y de los pequeños en la Biblia, lo hago con la conciencia de que no es algo nuevo, sino que me siento parte de las herederas de un tipo de argumentación y quehacer teológico que no solo afirmó el Dios de la historia, sino que entendió que las personas pobres son el centro de esa historia. Y por lo tanto, la situación de opresión y de empobrecimiento a lo que han sido sometidas no son soportables ni tolerables. Una teología que le ha puesto límites a una imagen de Dios fuera de la historia e indiferente a la vida de todos los seres. Ser parte de esta herencia teológica, la teología de la liberación, me exige acompañar los tiempos y sus cambios, en consecuencia las formas diferentes en que se hace la teología y se lee la Biblia, desde y con los pobres, con rostros y sus cuerpos específicos, sus historias, sus contrahistorias, lo dicho y lo no dicho, siempre con el anhelo más profundo, como la mayoría de la gente en nuestro continente, de tener una vida feliz y digna, con la conciencia de que para eso hay que cambiar profundamente muchísimas estructuras. Y en relación a eso, quiero citar a Leonardo Boff, que recientemente en México, el año pasado, afirmó que 50 años atrás se pensaba que en las sociedades latinoamericanas y caribeñas nos acercábamos a tiempos mejores, más democráticos, de participación. Sin embargo, nos encontramos sumergidos en una devastadora crisis sociopolítico, cultural y ecológica, y principalmente, yo añado, en una profunda crisis de violencia, principalmente también contra las mujeres. Se reconoce que ha habido avance, pero esos avances muchas veces han quedado opacados por la intensidad de la violencia que seguimos viviendo. Esa gente con rostro, con cuerpo, que soy yo, y son otras muchas que hacemos nosotras y nosotros,
por nosotros y nosotras nos animamos a seguir haciendo esa teología y a revelar y a sentir a Dios en medio de nuestras angustias, pero que sobre todo no nos rendimos y continuamos clamando por justicia, por territorio, por respeto a nuestros cuerpos y por una vida en armonía con la naturaleza. Desde ese contexto leo la Biblia y desde ese contexto fue que aprendí también a leerlo con mis compañeras y mis compañeros en las comunidades de base. El texto que escogí para hoy, porque yo aprendí que de la Biblia se habla con la Biblia, con el texto principalmente. Y escogí un texto que para mí es muy significativo y que pienso es también significativo para esta historia y esta memoria que se recoge a partir de este encuentro, como la memoria de Medellín. El texto que escogí como base es el texto del Éxodo. Coincide, no habíamos hablado con Larry, pero parece que me lee la mente, Larry. No escogí exactamente ese texto, aunque también tiene que ver. Escogí el texto de las parteras. Leer la Biblia para continuar encontrándonos, conociendo, dejándonos interpelar por la fuerza de las y los pequeños, nos exige hoy, más que nunca, aproximarnos al texto desde nuestros cuerpos, desde nuestro sentir y existir, en un mundo tantas veces fragmentado por las desigualdades sociales, las dominaciones culturales, las clasificaciones de superior e inferior, las desclasificaciones de género, la violencia sexual, las violaciones sexuales a las mujeres, a las niñas, a los niños, de grupos humanos en definitiva, pero también teniendo presente las predeterminaciones que nos conforman y que conforman a los otros cuerpos dentro y fuera del texto, de tal forma que no presto atención cuando leo el texto solamente a los pequeños o pequeñas, también presto atención a los grandes o a los que se consideran grandes. Es desde esa propuesta epistémica que acabamos de presentar, iniciada en una mirada teológica liberadora, que me dejo impactar por las parteras del texto del Éxodo 1, del 8 al 20. Yo traje la Biblia, aquí me la prestó Rodolfo, agradezco, pero no voy a leer el texto porque es un texto tan conocido que ahora nos va a ir evocando en la medida que voy colocando lo que este texto me va diciendo. Quería decir también que este método que nos trajo la teología de la liberación, de leer la Biblia, de ver, juzgar, actuar, no lo voy a hacer exactamente así como está planteado, sino que voy a ir contando cómo utilizando ese método como fondo, me va revelando temas interesantes dentro del texto, pero que sepan que de fondo tengo este método. En Éxodo 1, del 8 al 20, que pertenece al primer bloque narrativo del libro de Éxodo, que es el bloque del 1 al 15, en este bloque se destacan temas como la opresión del pueblo en Egipto, la imagen de Dios que escucha el clamor de la opresión, el personaje de Moisés, líder divino del pueblo, pero sobre todo encontramos las primeras mujeres del texto introduciendo el rol que las mujeres van a desempeñar en los primeros capítulos de este libro. Ahí la primera fuerza de quienes están para cumplir las órdenes del faraón y que parece que no la cumplen. En vista de esto, recuerdo mucho a este
biblista nuestro Jorge Pixley, quien identifica en este primer bloque la presencia de la opresión, proyecto de muerte, y la liberación, proyecto de vida, o sea, los dos proyectos. Y también recuerdo a Tania Mara Sampaio, esta biblista brasileña que muchos conocemos, en su estudio sobre este bloque del Éxodo, no solo reconoce todas las manos que intervienen en la redacción con sus narrativas fragmentadas, sino que propone leer esos capítulos guiadas por las preguntas sobre las cotidianidades de las personas en sus diferentes experiencias de relaciones. Destaca como específicamente el texto, que es nuestro objeto de estudio, está presente, en el texto está presente el control de los cuerpos de los hombres por medio del trabajo esclavo, pero también está presente el control de los cuerpos de las mujeres y también de los recién nacidos. Aquí hay control de los seres por todas partes, de los seres humanos. La primera anotación que entonces descubro cuando entro a ese texto es que un nuevo faraón ha llegado al poder y ha olvidado la historia que juntos tejieron egipcios y también hebreos. Y con esto yo quiero destacar que muchas veces hemos hecho esa lectura ignorando que los egipcios son también un pueblo, y hablamos de los egipcios solamente como faraón, o como malo, o como en pecado, ¿no? Que son muchas de las interpretaciones que nos llegan frecuentemente, y que yo quiero destacar que en esa lectura hay dos pueblos que están siendo oprimidos por el poder, también el pueblo egipcio. Desde una lectura rescatando las comunidades negras, no podemos ir en contra, no podemos olvidar que está la presencia de este pueblo egipcio que también sufre la opresión de este faraón, y que inclusive el mismo José, ustedes recuerdan que es hebreo, que emigró a Egipto, él también se hace cómplice de estos poderes de dominación y oprime a los egipcios y a los hebreos, colocándole duros trabajos e impuestos, ¿no? Así que la lectura a favor de la liberación de nuestros pueblos, tenemos que leerla no demonizando a los otros, sino teniendo cuidado con que muchas veces en los otros pueblos también hay gente oprimida. El texto que es este que estudiamos nos deja ver que el resultado de la opresión que José causa a egipcios y cananitas parece ahora volcado contra los hebreos. La llegada de un nuevo faraón arrecia contra este grupo, aunque en principio podamos sospechar de una lucha de poderes que nos hace preguntar sobre la relación de José con ese nuevo faraón, como pasa muchas veces en nuestros pueblos cuando cambia un líder político o cambia un partido de otro. De qué manera hay alianzas que se tejen y que no se dicen, y que solamente salen a relucir cuando un grupo está siendo afectado, pero que muchas veces sobre el silencio se esconden muchas víctimas. Desde una mirada compleja se puede observar que la narrativa del Éxodo, y específicamente este texto que estudiamos, nos permite preguntar: ¿qué temía el nuevo faraón perder? Esta pregunta nos permite transitar con el tema de la memoria y del recuerdo, al estilo como trabaja Walter Benjamin, para explicar la función de la memoria como proteger las impresiones del pasado.
El recuerdo apunta a su desmembración. La memoria es conversadora. El recuerdo es destructivo muchas veces. El olvido es necesario para la sociedad y el individuo. Hay que saber olvidar para saborear, dice Mark Auge, para saborear el gusto del presente, del instante y de la espera. Pero la propia memoria necesita también del olvido. Hay que olvidar el pasado reciente para recobrar el pasado remoto. Eso nos dice este autor de la antropología. Hay en la acción del nuevo faraón algo que se conserva y al mismo tiempo algo que se destruye. El poder de decidir sobre el tipo de trabajo que de ahora en adelante harán los hebreos es algo que se mantiene. Sin embargo, no se conserva el trato aparentemente condescendiente con algunos de los del pueblo hebreo. Digo algunos porque no todos. Aquí para que destaquemos que hay complicidades en el juego de poderes y de relaciones. Esto que tienen el poder en ese momento de controlar la historia, están ahora oprimiendo. Lo que nos permite afirmar también con Benjamin que cuando un acontecimiento político toca la cabeza de un determinado grupo social, la memoria de cada uno de sus miembros es afectada por la interpretación que la ideología dominante da a ese acontecimiento. Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros en nombre del pedido del faraón. Vale recordar también que cuanto más barreras se crean para más fácil es dominar. Y por eso en el texto aparece esta insistencia del faraón de sospechar, ¿no?, por parte del miedo que le imprime en ese momento el pueblo hebreo, y como afirma, cuidado que el pueblo hebreo está creciendo y puede ser una amenaza para nosotros. Imponle duros trabajos, pero no les deje ir, que es una cosa que me llama mucho la atención, porque impone duros trabajos, pero no les deje ir porque no lo quiere perder, ¿no? Cuanto más barreras se crean, más fácil es dominar, y no hay nada más eficaz para alcanzarlo que utilizando la demonización del otro. Cuidado que pueden crecer, pueden juntarse con los enemigos y pueden hacerse enemigos y luchar contra nosotros, ¿no? Son uno de los miedos que tiene el faraón en ese momento. El juego entre lo conocido y lo ignorado, que muchas veces se da, provoca la demonización que en el texto se traducirá en medidas más férreas contra el otro, como el miedo a que los israelitas crezcan y al mismo tiempo a que puedan irse, hace que se recrudezcan las medidas para mantener el dominio controlado. Es así que se toman medidas que proyectan prevenir la acción de aquello a lo que se teme. Sin embargo, el texto ahora presenta al faraón ordenando a las parteras, más adelante, cuando atiendan a las hebreas, fíjense en el sexo del recién nacido. O sea, la orden de aumentar los trabajos, el trabajo pesado, el trabajo esclavo, no solo se limita al cuerpo de los hombres, sino que se traslada también al cuerpo de las mujeres ahora que paren, ¿no? Las mujeres que traen los hijos. Y que la orden es a las parteras para que controlen este nacimiento. Nosotros sabemos que leyendo el texto de una forma más crítica y con más tiempo, cuando hacemos la mirada del texto detenida, ¿verdad?, en nuestras comunidades, logramos entender que aquí también hay un juego de los redactores, ¿verdad?, que quieren traernos una historia y quieren contarnos una historia que más adelante se va a desarrollar con Moisés, y que también hay un juego del papel que cumplen
los niños y las niñas en ese contexto. En fin, a eso no, aunque esté en el texto, no quiero detenerme porque nos va a llevar mucho tiempo, pero sí quiero insistir en que cuando se toman medidas que proyectan prevenir la acción de aquello a lo que se teme, se convierte en desafío para quienes tienen la convicción de defender la vida de los seres. El texto presenta al faraón ordenando a las parteras. Este versículo, que es el versículo 16 en el que más me centro, está directamente relacionado con el versículo 10 de mandar a aumentar el trabajo pesado a los trabajadores, en el cual sospecha que los israelitas, si llegaran a convertirse en enemigos, pueden irse a la guerra contra los egipcios, y los que van a la guerra son los hombres. Aquí la explicación de por qué mandar a matar a los niños y no a las niñas, cuando nosotros sabemos que en la cultura antigua israelita, el primogénito era, a nivel teológico, el que más importancia tenía. En este texto esto aparece corrido para que entonces se preste atención más al nacimiento de los niños y no se dejen hacer, porque estamos en un contexto de guerra. Esto sucede que al demonizar al otro, al verlo como un peligro potencial, genera que se trace una frontera, una línea divisoria entre quienes pueden vivir y quienes deben morir. De esa manera se justifica la ideología caníbal, como dice Bauman hablando en tiempos actuales. Matar es la orden del faraón. Y aquí, después de esa orden, entran entonces la fuerza de las pequeñas en este texto. Y a esta parte yo le titulo: cuando se acepta la existencia del otro, las parteras revelan su fuerza. La fuerza de las pequeñas en este texto se manifiesta a través de la acción de dejar la vida fluir. Ellas, estas mujeres, hacen posible que la violencia en su modo extremo, la muerte, no triunfe. Con esa actitud desobediente, entre comillas, las parteras no dan lugar para abrir un debate, tampoco para cuestionar el dualismo vivo-muerto que plantea también el texto. Más bien, de forma directa, prefieren desde la complejidad de la vida poner en práctica otra mirada del acontecimiento y sencillamente optan por dejar vivir, al tiempo que el faraón permanece con su lógica de miedo al otro, ¿no? Entonces estas mujeres proponen una lógica diferente, ¿no? Sin entrar en contradicción directa, porque vemos que ellas sí utilizan una estrategia, pero no cuestionan al faraón, no le dicen: mira, tú estás pensando mal, no, Dios no va con eso, no se entran en eso. ¿Por qué? Porque están en un momento de peligro para sus propias vidas, entonces también tienen que protegerse. Con el texto estamos frente a una estructura de dominación y explotación, donde el control de la autoridad política, de los recursos de producción y del trabajo de quienes trabajan, los beneficiarios son el faraón y quienes están con él, aunque siempre se debe tener el cuidado de no hablar como si los faraones son todo el pueblo, así como decíamos al inicio, pues este también es oprimido del otro lado. Lo que sí no puede dejar de reconocerse es que las políticas faraónicas están relacionadas con la lógica del control de los cuerpos y de forma muy especial con el miedo a los otros. Esto me permite estar atenta al texto bíblico, prestando atención
a las intencionalidades políticas y religiosas que están por detrás de las narrativas que conforman los textos, pero también a poner en práctica un método de lectura que presta atención a los sujetos dentro y fuera del texto, con lo cual posibilita visibilizar las memorias de mujeres cuyas acciones son a favor de otras mujeres, y más, son memorias con las cuales se construyen otras historias, historias de hombres, y sobre todo historias de resistencias. ¿Por qué digo otras historias? Porque en el propio texto del Éxodo, más adelante, inicia después de esto el capítulo 2 con la historia de Moisés. Lo que quiero decir es que la historia de Moisés no hubiera sido posible narrarla de la forma en que está sin la historia o las memorias de estas mujeres defensoras de la vida. Por esta razón es bueno reconocer la relación directa que tiene el texto con el Éxodo 2, ¿no? Donde comienza la historia de Moisés. Las parteras cuya nacionalidad no está bien definida dentro del texto, solo se habla de que tienen nombre, cosa que rara veces también en la Biblia encontrar nombre. Estas por suerte tienen nombre. La Septuaginta muestra el constructo las parteras de las hebreas, en vez de un adjetivo, así como aparece en las traducciones, las parteras hebreas. De tal forma que no hay mucha claridad de que si ellas son egipcias o son hebreas, aunque tradicionalmente se piensan hebreas. Yo me interesa trabajar aquí como mujeres, sean ellas o egipcias o hebreas, que defienden la vida. Si son egipcias, me quedo muy contenta, porque así la tesis que planteo de que hay otros también en las culturas dominantes que son dominados, ¿no? Y que hay solidaridad, no importa más allá de las órdenes de dominación. Esta realidad permite fortalecer la idea que ya apunté en párrafos anteriores de que existió un intercambio cultural entre hebreos y egipcios. Por eso es justo reconocer que el contacto entre los hebreos y los egipcios parece haber sido largo. El mismo texto, Éxodo 12:40, en el capítulo 40, dice que pasaron 450 años. Claro, no literalmente, sabemos, pero para decirnos que pasaron mucho tiempo, de tal forma que ya los hebreos eran también egipcios. Y el mismo Moisés, ¿no? Lo tenemos como un ejemplo. De cualquier manera, sean hebreas o sean egipcias, lo que en esta ocasión me interesa es destacar la acción de estas mujeres con nombres, quienes Cifra y Púa, quienes muestran que dentro del saber tradicional que tienen, saben muy bien qué es lo que les interesa. Insisto en que estas mujeres son cómplices por la vida, pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el faraón, sino que dejaban con vida a los niños. Y hay un estudio que hago en otros textos que ya incluso he publicado sobre el término temer en el Antiguo Testamento, que está relacionado con la confianza en Dios. Y aquí esta mañana y en estos días he hablado a partir de Monseñor Romero de esta fe en Dios, que es lo mismo que esta confianza en el Dios liberador. Hago un paralelo con estas mujeres. Con frecuencia las mujeres en la Biblia tienen el papel principal de ser madres o esposas, tener hijos y cuidarlos. Sin embargo, en este texto, por un lado se destaca que fueron capaces de tener una respuesta ante el cuestionamiento del rey y pudieron responder. Ellas tuvieron una palabra. No, es que las hebreas son más robustas.
como les decía, sin entrar en mucha contradicción. Lo que refleja no solo su posición frente al curso de lo cotidiano, sino el conocimiento que tienen estas mujeres del contexto. Se trata de un conocimiento cultural que no parece estar modelado desde el pensamiento del faraón. Eso por un lado. Por otro lado, en este versículo se introduce el tema de la diferencia. De otra forma, aparece este mismo tema en relación a los cuerpos del propio pueblo, en sentido general. Miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso, ¿no? Etcétera. Como Larry me está aquí agitando, voy a pasar. Las parteras, pero quiero destacar unas cuestiones. Es que este texto, miren, este estudio que yo hago de este texto, primero me emociona. Lo hago desde mis entrañas, realmente. No porque sea partera, pero sí porque en mi trabajo con las mujeres, migrantes, me encuentro con situaciones muy parecidas en Costa Rica, de estas hebreas y estas parteras, ¿no? Entonces hago este texto con una pasión y quiero destacar algunas cuestiones que me trae también como para reflexionar, que es sobre lo que ellas hacen en términos de traspasar las fronteras. Y llamo frontera a esto cuando hay órdenes que limitan la vida, que limitan el transcurrir de la vida, que limitan la existencia de los otros solo por ser otros, ¿no? Y porque esos otros nos crean amenaza, de tal forma que detrás de esto lo que quiero traer son algunos temas actuales que a los cuales tenemos que prestar atención. Por un lado está el tema de la frontera y de cómo superar la frontera de los miedos, la frontera de los poderes que matan, la frontera del desconocimiento de nuestras cotidianidades, las fronteras que no nos permiten entrar en relación con los otros. Todos estos son temas que yo traigo a partir de una lectura consciente de este texto, pero principalmente de una lectura que parte de mi propia experiencia del trabajo con las mujeres, del conocer la vida de las mujeres que sufren. Yo decía, en este caso, la vida de las mujeres migrantes que cuando van a parir en los hospitales no son bien atendidas, pero no solo por ser extranjeras, también por ser indígenas. Y en estos momentos, en muchos de nuestros pueblos latinoamericanos, hay muchas mujeres parteras que, a pesar de toda la violencia que hay contra ellas por el sistema de salud oficial, ellas continúan desobedeciendo a los poderes de las farmacéuticas, a los poderes de los sistemas de salud, y optan por defender la vida. O sea, leer este texto para mí no es solamente recordar a estas mujeres en la Biblia, ya, sino es recordar y tener presente las mujeres que hoy día paren. Y no solo las que paren, sino las mujeres a las que ya son por sus propios cuerpos sometidas a violaciones y violencia, a las que son ordenadas matar, hombres y mujeres hoy día, migrantes, ¿no? A los que son ordenados matar. Y hay otras personas, hombres, pero principalmente mujeres, que a partir de esto de transgredir las fronteras, cruzar las fronteras, desobedecer y centrarse en una lógica del cuidado, defienden la vida de muchos niños, de muchas niñas, de muchas mujeres, de muchos hombres. Muchas gracias. Aquí hay un pañuelo.
Bueno, muchísimas gracias, Tirsa, muchísimas gracias, Padre Rogelio. Yo sé que nos quedamos con muchísimas preguntas por hacer, comentarios, actualizaciones. Son 5 para las 4 y tenemos que proseguir, pero Tirsa y Rogelio estarán por aquí y ustedes pueden abordarles en los pasillos para comentar, para seguirles la pista, y por supuesto les podemos leer en sus publicaciones. No nos queremos levantar de esta mesa sin antes agradecer, Rogelio, por su participación, y en nombre de todas las entidades organizadoras de Amerindia y de la UCA quisiera entregarle este recuerdito para que usted lo pueda compartir allá en Morazán con sus comunidades y pues también pues con sus personas ahí más allegadas. Muchísimas gracias. Igualmente para Tirsa, en nombre pues de esta comunidad también y de las entidades organizadoras, y que se repita la visita muy pronto. ¿Saben qué? Yo estaba loca por recibir esto, estaba con tanta curiosidad. No, a todo el mundo le daban esta cosa. Gracias, Rogelio. Disculpen la corredora. Bueno, vamos a dar un tiempo para que lleguen los demás de la foto. Entonces vamos a salir al receso, volvemos a las 4:30 y los que están aquí en la primera fila llegan aquí otra vez a las 4:30, ¿no? No busquen otro asiento, ustedes se quedan aquí a las 4:30, ¿listo? Muchísimas gracias.